El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Saludos mis amigos y bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Espero que haya orado para aprender algo nuevo, para que este programa sea de bendición, no solo a usted, sino a muchos. Esta mañana tuvimos un tiempo de oración y oramos por todos ustedes. Oramos para que este programa en particular fuera de bendición a alguien en particular. Ahora, sea quien fuera usted en el lugar donde se encuentre, puede que sea la persona por la cual oramos. No lo conocemos por nombre, no sabemos cuál sea su necesidad, pero sabemos que hay personas necesitadas y usted puede ser una de ellas. Por favor, busque su Biblia, ya que hoy vamos a seguir descubriendo verdades en ella, pero antes de hacerlo, vamos a ir ante Dios en oración. Amado Padre, te agradecemos y te alabamos por haber hecho posible una vía de escape para pecadores perdidos y condenados como cada uno de nosotros. Gracias por el plan de salvación, por el Cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Y te alabamos desde lo profundo de nuestros corazones por habernos incluido en ese plan. Gracias por el día en que escuchamos el bendito plan de salvación, el Evangelio de Cristo. Y ahora, Padre, te pedimos que nos hables y nos ayudes a comprender las verdades de Romanos capítulo 5 y que alguien llegue a conocer al Salvador en este día si lo necesita entre nuestros oyentes. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, abran sus Biblias por favor en Romanos y en el capítulo 5. Hoy vamos a tratar de poner un punto final al capítulo 5 con la idea de comenzar con el 6 en nuestro próximo programa. Realmente no me acuerdo cuándo fue la última vez que toqué un tema que me haya provocado tanto interés. Tiene que ver con el hecho de que el pecado de un hombre es responsable por la muerte de la humanidad, Adán. Las personas no terminan de comprender eso y tengo que explayarme un poco más para dejarlo en claro. Ahora bien, alguien desafió mi comentario que en Adán recibimos lo que merecíamos. Yo lo dije así, pero mis amigos, no olvidemos que nosotros somos pecadores por elección, al igual que pecadores por naturaleza. Adán no era un pecador por naturaleza cuando Dios lo creó, pero Adán eligió pecar. Tenía la capacidad de elegir. Él se podía haber rehusado a comer el fruto prohibido, pero eligió mal. Y hoy en día nosotros somos pecadores por naturaleza y por elección. Nosotros también elegimos mal. Usted puede probar eso en la vida de todo creyente. Cuando nosotros nacimos de nuevo, recibimos una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Pero la naturaleza adámica no fue totalmente erradicada del Hijo de Dios, del creyente. Todavía tenemos esa naturaleza adámica dentro nuestro. Ahora bien, continuemos con este tema de cómo el pecado de Adán fue adjudicado a toda la raza humana. Lehman Strauss fue pastor de una congregación por muchos años en la ciudad de Detroit, Michigan. Y el pastor que precedió era un muy buen hombre, un piadoso maestro de la Escritura, el Dr. William Coleman. Y él dejó anotaciones muy valiosas entre sus estudios de la Epístola a los Romanos. El libro a los Romanos no es un libro sencillo, y nosotros, los que enseñamos, debemos estudiar bastante. Y de vez en cuando me encuentro con algo que dijo alguien que nunca antes había escuchado y que arroja luz a lo que estoy leyendo. En una oportunidad alguien le preguntó al doctor Coleman si era justo que la humanidad entera pasara a ser pecadora por lo que hizo un hombre solo, Adán.
¿Es justo que yo sea pecador y reciba la condenación y la muerte a causa de la desobediencia de alguien que vivió antes de que yo naciera? Bueno, esa pregunta se le hicieron a la luz de lo que estamos estudiando ahora en Romanos 5. Y yo diría que es tan justo el haber sido hecho pecador por un hombre como haber sido hecho justo por lo que hizo otro hombre. Si yo no soy responsable de mi condición por naturaleza, tampoco sería responsable por mi condición a través de la gracia de Dios. Toda la justificación que tengo como creyente en Cristo es por medio de la obra de otro hombre. Y creo que eso empareja las cosas, ¿verdad? No se olvide de esto. La humanidad no perecerá porque ha pecado, sino porque han rechazado al que salva de los pecados. No pude dejar de entrar de lleno en el primer Adán sin decir algo o comenzar a decir algo en cuanto al postrer Adán. Por su infinito amor y devoción es que yo tengo vida y justificación de vida. Ahora, si usted está en Adán, el primero, todo está perdido entonces. Tiene 3 cosas en su haber en este momento: pecado, condenación y muerte. Romanos 5, 12 al 21 habla de esas cosas. En Adán heredamos pecado, condenación y muerte. Sin embargo, si usted es un cristiano, si usted está ahora en Cristo, el postrer Adán, entonces tiene vida eterna. Dios dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi amigo, cuando usted recibió al Salvador en su corazón, Dios lo hizo parte de las filas del postrer Adán, el cual es Cristo. Por favor, no pase por alto el hecho de que tenemos lo que merecemos si rechazamos al Señor Jesucristo, porque somos pecadores por naturaleza. Muchas personas insisten en decir que no es correcto que el pecado entró en el mundo por Adán y de esa manera la muerte pasó a todos los hombres. Bueno, Pablo dice que todos pecaron en Romanos 3:23, y luego en el capítulo 5 lo dice de nuevo. El que objeta la condenación en Adán necesita recordar el hecho de que él mismo ha pecado. Pablo lo trató, y aquí lo hace recordar. Si usted no puede aceptar la condenación de Adán, que es un hecho, entonces reflexione en el hecho de que usted mismo es un pecador y merece la condenación, basado en lo que es y en lo que ha hecho. Y creo que eso debe dejar en claro las cosas, ¿verdad? Recuerdo hace unos cuantos años atrás cuando nació nuestro hijo y mi esposa estaba aún en el hospital, y en aquellos años los nacimientos se publicaban en el periódico local. Y fue así que antes que ella regresara a casa del hospital, Lehmann Strauss estaba solo y de repente sonó el timbre. Cuando me dirigí a la puerta me encontré con una señora alta, elegante. Hace muchos años de esto, Esa mujer estaba con una camisa blanca y era bastante mayor. No digo que era vieja porque cuando uno llega a esa edad ya no lo ve así, Y ella me preguntó: ¿es esta la casa de la señora Strauss? Y yo le respondí sí. Luego ella me dijo: me gustaría hablar con ella. Así que le dije: bueno, mi esposa no está en casa, se encuentra en el hospital, acaba de dar a luz. Entonces me dijo: bueno, ¿puedo entonces hablar con el señor Strauss, el padre del niño? Yo le dije que era el padre, el señor Strauss, y me dijo: usted es la persona que quiero ver entonces. Bueno, lo que ella estaba vendiendo era un libro acerca de cómo criar hijos, el cual tenía los secretos de cómo criar a un hijo con la mínima cantidad de problemas. Bueno, la verdad me convenció y le compré un libro, pero permítame decirle que el autor tendría que haber tenido hijos propios y después de haberlos criado, escribir el libro. Mi esposa regresó del hospital con el bebé, y el bebé nació con 7 meses de gestación y trajo algunas dificultades. En su primer año recuerdo haber llamado al médico por la noche porque el niño no dejaba de llorar. Y el médico me decía: bueno, he hecho todo lo que pude, el niño no tiene nada malo, ya se va a mejorar. Se va a mejorar cuando alcance los 9 meses. Recuerdo haber caminado con el bebé en mis brazos en la noche y cuando se dormía lo dejaba en su cuna y me iba sigilosamente a dormir hasta que comenzaba a llorar de nuevo y tenía que regresar y alzarlo otra vez.
Pero un día, al regresar del trabajo, mi esposa me dijo, descubrí cuál era el problema con el bebé. Eso es interesante, le dije. ¿Estuvo el médico por aquí? No, me dijo, estuve hablando con tu mamá por teléfono. Y yo le dije, ustedes sí que pueden resolver todo tipo de problemas por teléfono, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que tiene el bebé? Bueno, me dijo, tu mamá me dijo que no hay por qué alarmarse, porque tú lloraste por un año entero. Y nuestro bebé es una astillita del mismo palo. Bueno, el bebé tenía mi misma naturaleza. Nuestro hijo vino a este mundo con una naturaleza igual a la de su papá. Yo tengo la de mi padre y así sucesivamente hasta llegar a Adán. Por ende, podemos concluir que esta declaración de la palabra de Dios es justa. Hemos heredado la naturaleza caída de Adán. Y la prueba de ello, mi amigo, es que dos cosas van de la mano. Son inseparables, el pecado y la muerte. Estaba mirando Génesis capítulo 5. Y justo estaba usando una Biblia muy vieja, con algunas notas mías al margen, que se referían a Romanos. En Romanos había notado yo Génesis 5. Así que busqué allí Génesis 5 y leí allí en el versículo 5, fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Luego leí el versículo 8, fueron todos los días de Set, 912 años, y murió. Luego vi el versículo 11, fueron todos los días de Enós, 905 años, y murió. Luego vi el versículo 14, fueron todos los días de Cainán, 910 años, y murió. Y también versículo 17, fueron todos los días de Maalaleel, 895 años, y murió. Ahora bien, hago una pausa, porque hasta aquí tenemos toda una procesión funeraria, un gran tren funerario, ataúd tras ataúd, coche fúnebre tras coche fúnebre. Y hago una pausa y después miro en el versículo 24 que Enoc caminó con Dios y no vio la muerte, porque Dios se lo llevó. Bueno, pero inmediatamente después que leemos del rapto de Enoc, en el versículo 24, en el 25 dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y después leemos en el versículo 27, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Así que el funeral continúa. ¿Y probando qué? Probando que el pecado es parte de cada persona. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo nos está tratando de decir en Romanos capítulo 5, versículo 12, al decir, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, mi amigo, quiero que note algo aquí. Esta sección de Romanos 5, 12 al 21 comienza con Adán. Fíjese, versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán. Pero fíjese que al final del capítulo culmina con Jesucristo y dice de esta manera, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, tenemos malas noticias por un lado, pero tenemos también buenas noticias por otro lado. Las malas noticias comienzan la sección de capítulo 5, versículo 12 en adelante. Las buenas noticias concluyen el capítulo con el Señor Jesucristo dando la victoria en el versículo 21. Bueno, esta es una maravillosa verdad que tenemos aquí en la palabra de Dios. El efecto de la desobediencia de Adán trajo el juicio y la muerte. El efecto del regalo o don de Dios en Cristo es justicia y vida eterna. Lo que el postrer Adán produce no es una ofensa, no es una transgresión, no es juicio ni muerte, sino la vida, que es lo opuesto a la muerte. La transgresión de uno trajo condenación, pero la justicia del otro borró las transgresiones de muchos.
Mis amigos, somos justificados en Cristo, no solo de la pena del pecado de Adán, sino de nuestros propios pecados también. Creo que eso lo vimos en el versículo 16. Dice Romanos 5:16, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Permítame decirle una vez más que somos justificados por Cristo, no solo de la paga del pecado de Adán, sino que somos justificados por Cristo de todos nuestros pecados propios también. Si la muerte reinó sobre nosotros por la transgresión de Adán, mucho más vamos a reinar en la vida todos los que recibimos la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Hubieron 2 personas que fueron raptadas sin morir. ¿Usted los recuerda? Ahora, la muerte reinó sobre todos nosotros porque nacimos. La vida reina entre nosotros porque nacimos de nuevo. ¿No es eso lo que dice el versículo 17? Dice, y lo voy a leer de nuevo, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cuando nacemos de nuevo recibimos la vida de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La ofensa o transgresión de uno trajo juicio, la justicia del otro trajo justificación. Eso es lo que expresa el versículo 18. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y ese uno es Adán, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, y ese uno es Cristo. El don o regalo vino a todos los hombres como justificación y vida. El efecto de la desobediencia de Adán me hizo un pecador porque pasé a ser un copartícipe de la naturaleza de Adán. Pero fíjese en esto, mi amigo, el efecto de la obediencia de Cristo me hace justo al participar de la obediencia de Cristo al creer el Evangelio. Lo dice el versículo 19. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El efecto de la obediencia de Cristo me hace justo al recibir a Cristo. Participar de su obediencia por medio de mi obediencia al Evangelio. La historia de la humanidad, comenzando con Adán, es un registro de la abundancia del pecado, y aún así, con todo este mal, la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo y ha sobreabundado. El hecho glorioso del Evangelio es su triunfo sobre el pecado. El pecado reinó hasta que Cristo vino, pero en Cristo vemos la gracia reinante por medio de la justicia. Cuando el Hijo de Dios tomó naturaleza humana, fue ahí que se introdujo la gracia en un mundo dominado por el pecado. Y hasta que el Señor Jesucristo entró en la raza humana, no había ayuda para la enfermedad del pecado. Pero ahora sí, hay ayuda, hay remedio, hay esperanza para todos los pecadores condenados. Y avanzando en esta oportunidad, quiero preguntarle, ¿se dio cuenta cómo concluye este capítulo? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. La misma expresión encontramos en el último versículo del capítulo 6, el 7 y el 8. Ahora, eso no es una conclusión formal, sino que se trata de la verdadera respuesta a la necesidad del hombre. La libertad de los pecados solo viene al apropiarnos de la fe en el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para vencer el poder del pecado y para que todos los que le reciban puedan tener vida. Ah, maravillosa gracia de nuestro amado Señor, sublime gracia del Señor que al Salvador envió para rescatarme de la perdición del pecado. Ahora, tal como dije antes, la frase o expresión mucho más aparece unas 5 veces en este capítulo 5 de Romanos. Fíjese, por favor, aparece en Romanos 5:9,
en el versículo 10, en el 15, en el 17 y en el 20. Sea cual fuere su pasado en el pecado, Dios en su maravillosa gracia tiene mucho más en Cristo, tanto para su vida presente como para su futuro. Este es un contraste tremendo entre Adán y Cristo, el que vemos en este capítulo de Romanos. Si usted no puede aceptar el hecho de la condenación en Adán, entonces, amigo, tampoco puede aceptar la justicia en Cristo. Si usted rechaza el hecho de que es un pecador, entonces debe rechazar el hecho de que necesita un Salvador. Solo los pecadores necesitamos ser salvos, y como todos pecamos, todos necesitamos del Salvador. Desde ya que hay personas que se justifican a sí mismos y no quieren admitir el pecado. Incluso niegan que el pecado exista, pero no por eso pueden escapar de la realidad de la muerte. Mi amigo, el pecado y la muerte son inseparables, están ligados, pero gracias a Dios, el Señor Jesucristo ha dado un escape para todos los que confían en Él. Al comparar a Adán con Cristo, uno ve un cambio maravilloso. En Adán son las malas noticias, las peores noticias, pero en Cristo las mejores, las buenas noticias de salvación. Y Romanos capítulo 5 concluye con las palabras, vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. ¡Qué maravillosa conclusión y verdad! Mi amigo, ¿tiene usted esa vida eterna? Espero que sí. De ser así, agradézcale a Dios, agradezcámosle a Dios por eso. Regocijémonos en nuestro Salvador y alabemos a Dios porque nos ha librado del juicio y la condenación. Jesús cargó con todos nuestros pecados al morir en la cruz del Calvario. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Que Dios nos ayude a apreciar y a apropiarnos estas verdades, estas maravillosas verdades de Romanos capítulo 5. Bueno, se nos terminó el tiempo por hoy. Les recomiendo que en su casa lea durante esta noche o mañana Romanos capítulo 6. Vamos a continuar con Romanos en nuestro próximo estudio. Es mi intención avanzar desde capítulo 6. Si Dios quiere, los espero en este mismo horario. Que Dios les bendiga y será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.